Capítulo 58. Katsuki siempre odiaba la llegada del otoño. Su don le exigía sudar, y hoy podría ser uno de los últimos días del año para hacerlo sin un esfuerzo extra por su parte. Aunque esa no era la única razón por la que estaba molesto. Comillas, porque estás tan triste, Bakugo, dijo una voz mientras Katsuki se giraba. Comillas, te gustaría formar parte de la acción. Quien hablaba era el héroe que le había ofrecido un estudio de trabajo, un tipo bastante sencillo de pelo negro llamado Radio. Tenía antenas que le salían de las orejas y, por lo que Katsuki sabía antes de aceptar su oferta, su don, ruido de radio, le permitía interceptar comunicaciones electrónicas. No era Ryuk Junior-ka, pero era uno de los pocos que le ofrecieron un puesto cerca de casa. Los demás estaban en quién sabe dónde, como Hokkaido o algún pueblito de mala muerte en el centro de Onsu. La agencia de radio recibió la misión de brindar apoyo de retaguardia para interferir y cortar cualquier señal de radio proveniente de la base Asaikai. El ataque comenzaría una vez que se estableciera un apagón de mantenimiento del sistema, que cortaría el suministro eléctrico al distrito durante unos minutos cruciales. El apagón les daría tiempo suficiente a los héroes para asaltar el complejo y las instalaciones subterráneas que albergaban la base Yakuza. Lo entiendo, chaval, todos queremos ser parte de la acción, dijo Radio, aunque Bakugo no respondió. Pero tenemos trabajo que hacer. Además, todavía eres un chaval. Katsuki gruñó. Lo digo en serio. ¿Enviar chicos a una redada? Jamás iba a pasar. Radio negó con la cabeza y sintió que su teléfono vibraba. El hombre bajó la mirada. Está empezando. Katsuki se animó y miró calle abajo. Vio cómo se apagaban los semáforos, e incluso él notó que su teléfono vibraba por la pérdida de una torre telefónica cercana. Y entonces vio un enjambre de furgonetas que llegaban desde todas las direcciones, con coches de policía detrás, mientras rodeaban la antigua mansión amurallada de estilo japonés que los Shia Saikai llamaban hogar. Los héroes irrumpieron desde la parte trasera de las furgonetas blindadas, con Endeavor liderando la carga como un misil en llamas, y el Velocet Gesot justo detrás. La policía rodeó el perímetro con precisión, armada y lista, mientras los oídos de Katsuki captaban aún más ruido. Tiroteo. De acuerdo, cortando algunas señales, la radio gruñó, ajustando su frecuencia. Llamadas de auxilio de la Yakuza, intentando coordinar, el hombre sonrió con sorna. Katsuki apretó los puños, deseando poder estar allí. ¿Qué demonios? ¿Por qué hay héroes aquí?, reflexionó Katsuki al ver a algunos afuera. Entre ellos se encontraban Mt. Lady y Kamui Watch. Refuerzos, por si alguien logra escapar, respondió Radio, mientras se concentraba en los sonidos del interior. Bueno, algunos de nuestros hombres están avanzando, algunos tiroteos dentro. Y entonces se escuchó el rugido de una explosión. A Katsuki le zumbaban los oídos mientras intentaba incorporarse, apoyándose en una barandilla mientras observaba el origen de las ondas expansivas. ¿Qué carajo acaba de pasar? Incógnita. A Souta le zumbaban los oídos y su visión se nublaba cuando algo le presionó el pecho, aplastándolo. Gimió y siseó al sentir que los escombros le retorcían el tobillo. Sus manos buscaron con uñas y dientes alguna superficie sólida, pero apenas podía tocar el aire libre y sintió que el mundo giraba. ¿Qué diablos había pasado? Souta intentó parpadear a través de la neblina, obligándose a concentrarse en algo inmóvil. Las rocas crujían bajo él, y finalmente su mano encontró algo sólido. Le dio un ancla, algo con lo que trabajar. ¿Habían colocado los Asaikai una bomba? Comillas, ¿están todos bien?, gritó Suneater mientras Souta abría los ojos y sentía como el enorme caparazón de tortuga que lo cubría a él y a Rocklock se retiraba. Suneater se levantó, cubierto de escombros, pero con el enorme caparazón de tortuga a la espalda para protegerse. Luchó contra los trozos de hormigón y acero antes de que entrara la luz del sol. Bueno, la luz del sol que había disponible. El polvo y la arena oscurecieron el cielo mientras Souta tosía. Rocklock lo ayudó a levantarse. Comillas, ¿estás bien?, preguntó el héroe. Me lastimé el tobillo, dijo Souta, sin apenas reaccionar a la lesión. Pero sobreviviré. Suneater cayó de rodillas, jadeando mientras el brazo de tortuga se encogía hasta convertirse en su brazo humano normal. Levantó la vista, haciendo una mueca de dolor al ver a Souta. Comillas, ¿devorador de sol? ¿Estás? El estudiante cayó de bruces al perder todo su poder. Souta sintió un vuelco en el estómago. La base Asaikai, o al menos la mayor parte, había sido destruida. Apenas quedaban unos pocos muros cerca. Parece que recibieron el impacto de los bordes de algo, y lo que recibió el impacto directo ahora descansaba en lo que parecía ser un cráter impresionante. Pudo ver varios,
Fragmentos de policías esparcidos por el suelo. Otros héroes gritaban de dolor y pedían ayuda. Se puso de pie con Rocklock apoyándolo. Vaya, parece que me excedí, dijo Souta con voz ronca antes de que Rocklock se girara para encararlo. Desde el centro de la devastación se encontraba caminando un hombre con traje negro. Aún así, no creo que te hayan invitado. Qué grosero de su parte, héroes. Su cabeza estaba encerrada en una máscara de metal negro con forma de calavera, con tubos que salían de la boquilla. Tenemos a un villano a la vista. Traje negro. Máscara negra y griega. Varillas negras y rojas salieron disparadas de la mano del villano. Rocklock intentó moverse, esquivar, pero no tenía espacio. El héroe evitó el primer proyectil antes de que los demás lo atravesaran en el pecho y el estómago. Aizawa cayó al suelo mientras Rocklock jadeaba, incapaz de gritar. Las varillas brillaron con una luz oscura mientras los ojos de Souta se enrojecían. ¿Comillasa? Esta sensación que estoy sintiendo, reflexionó el enmascarado mientras las varillas se retraían sin previo aviso. Rocklock cayó de rodillas, con las manos sobre el pecho y el estómago mientras la sangre empezaba a manar. Ah, sí, el legendario Eraserad. Qué maravilloso presenciar tu don tan útil en acción. Souta fulminó con la mirada al hombre que tenía delante, enseñando los dientes mientras las varillas rojas volvían a los dedos de su enemigo. Mi querido Tomura me habló muy bien de ti. Tomura. Esperar. ¿Te refieres a? Shigaraki? Souta apretó los dientes mientras el enmascarado reía entre dientes. En efecto. Mi alumno elogió tus esfuerzos. Todo un logro. El hombre empezó a caminar hacia adelante, con las manos a la espalda como si estuviera paseando por un parque. Souta agarró su cinturón de herramientas, buscando gel médico para detener la hemorragia de Rocklock. Bueno. Sobre ese borrado tuyo, la mano del hombre intentó emitir esos tentáculos rojizos, pero no lograron emerger. Parece que puedes cancelar todas estas peculiaridades. Sin embargo, según la explicación de Tomura, solo se basa en tu línea de visión, así que no puedes parpadear. Y con todos estos escombros y polvo, me imagino cuánto te cuesta mantener los ojos abiertos. El héroe subterráneo apretó los dientes. Obligó a sus ojos, que aún le ardían, a permanecer abiertos, sabiendo perfectamente que era lo único que lo mantenía con vida. Debo decir que es una verdadera lástima que nos hayamos cruzado. Contra cualquier otro oponente, estoy seguro de que probablemente prevalecerías. Todas estas peculiaridades. Tú eres. Souta sintió que el estómago se le encogía al ver que su percepción del mundo se ralentizaba. ¿Era esto? Vio la explosión de llamas mientras Endeavor cargaba hacia ellos y la ráfaga de Edgesot avanzando por el cráter para localizar supervivientes. Él conocía la identidad de su enemigo. Él era. Comillas todos para uno. Una mancha azul y roja hizo que el hombre de negro saliera volando hacia el otro extremo del cráter. Souta lo vio, en toda su enorme y descomunal gloria. Comillas Almik, ladró. Comillas ¿qué haces aquí? Exclamó Souta. Está bien, Aizawa. Almik respiró hondo. Ponte a salvo ahora. Déjame a este monstruo. Con una mueca en el rostro y la sonrisa desaparecida, Almik se abalanzó. El estruendo de sus pasos hizo temblar el suelo bajo sus pies mientras se precipitaba hacia el villano, quien recibió los dos golpes titánicos con sus propias manos. Vaya. ¿Dónde está esa sonrisa, Almik? Todo va a estar bien ahora. ¿Por qué estás aquí? ¿Verdad? Aizawa escuchó el gruñido de Almik con los dientes apretados antes de que el héroe número 1 se remontara para otro golpe una fracción de segundo antes de lanzarlo, enviando al loco enmascarado a volar hacia arriba. Edgesot apareció junto al peludo Souta con un crujido mientras liberaba su don. Dámelos, exigió Edgesot mientras Souta se ponía de pie, apoyándose en un trozo de hormigón. Sacó un analgésico del cinturón y se lo metió en la pierna. Souta sintió que el entumecimiento aliviaba sus heridas mientras parpadeaba aliviado. Un momento después, recogió a su neater y se lo entregó a Edgesot, cuyo cuerpo fibroso lo envolvía, e hizo lo mismo con Rock un momento después. El único ojo visible en Edgesot bajó la vista hacia la herida de Aizawa. Comillas era ser. Ayuden a los demás, dijo, y Edgesot asintió antes de poner a salvo a su neater y Rocklock. Comillas ¿alguien puede luchar? Preguntó, con la mano en el auricular. Comillas Almik necesita refuerzos. Incógnita. Era un sonido antiguo, uno que Toshinori no había escuchado en años. El crujido de la carne contra la carne fue tan fuerte que rompió las ventanas. El hormigón se rompió cuando músculos hiperdensos los empujaron y el mundo se volvió borroso cuando Toshinori devolvió el puño.
Otra mano se levantó para igualarla y lucharon en el aire, el impulso de Yagi luchando contra alguna peculiaridad de vuelo que el símbolo del mal había mantenido en reserva. Comillas, ahí está, dijo Alforone a través del filtro distorsionado, ese es el símbolo de la paz, finalmente sin esa ridícula sonrisa tuya. Comillas, elegiste el día equivocado para salir de tu tumba. Comillas. Bajó otro puño, esta vez golpeando justo en el centro del antebrazo de Alforone. Una vez más, el terror enmascarado cayó al suelo, pero se detuvo en el aire, perdiendo todo su impulso al instante. Toshinori se dejó llevar por la gravedad, juntando ambas manos. Comillas, Nueva York, un éxito. Comillas. Desafortunadamente, Alforone se recuperó con la misma velocidad con la que se fue, encontrándose con el titán rubio a mitad de camino. Toshinori extendió la mano, intentando alcanzar la máscara, pero Alforone se coló en su guardia. Toshinori reconoció su propia fuerza en el mismo instante en que la fuerza le impactó el estómago y lo impulsó hacia arriba. Giró, incapaz de comprender el mundo que lo rodeaba por un instante, antes de mover un dedo hacia un lado, y la fuerza lo envió a la izquierda. Se enderezó, con 100 horas de entrenamiento regresando para ayudarlo. Y todo lo que le permitió ver fue el brazo de Alforone brillando con energía apenas contenida. Entonces, la presión del aire fue suficiente para volar las partes superiores de los edificios que lo rodeaban y explotaron como un cañón. Comillas, aplasta. Fue como si otra explosión hubiera ocurrido, vientos huracanados soplaron sobre el cráter cuando Toshinori aterrizó. Alforone también se dejó caer al suelo, y ambos se miraron fijamente por un instante antes de que el brazo del villano se expandiera de nuevo mientras apuntaba con la mano a su enemigo. Yagi saltó, abalanzándose sobre él mientras lanzaba su puñetazo. Las dos ráfagas de aire chocaron, expandiendo el cráter y lanzando tierra y escombros por los aires. Has venido a acabar conmigo para siempre esta vez. Ya era hora. Echó el brazo hacia atrás, la extremidad ondulándose de poder y abultándose con los músculos mientras Toshinori hacía lo mismo. Toshinori rugió, el suelo explotó bajo sus pies mientras se elevaba hacia el monstruo negro mientras líneas negras y rojas ardían hacia él. Almit evitó la avalancha de zarcillos en rápida sucesión, esquivando y zigzagueando mientras comenzaba a correr hacia Alforone. Toshinori desató una patada giratoria. Kentucky, bramó y continuó. Comillas, aplasta. Solo para que muros de barro surgieran del suelo, deteniendo el ataque mientras se dirigían hacia los cielos. Almit apenas pudo reconocer el desvío antes de que Alforone emergiera del barro, su puño ahora varias veces más grande con púas de metal de 30 centímetros de largo que sobresalían de los nudillos. El símbolo de la paz apenas tuvo tiempo de atrapar algunos de los picos con sus manos e inclinar su cabeza hacia atrás para evitar el resto, solo para sentir su cuerpo forzado hacia atrás, chocando finalmente contra un edificio cercano. Cuando la estructura empezó a ceder por el repentino golpe, Almit intentó plantarse para recuperar terreno. Sin embargo, un dolor agudo le recorrió los antebrazos cuando más púas surgieron de los dedos de Alforone y se clavaron en sus brazos. Ah, Spearlykevones, una habilidad increíblemente versátil. ¿No estás de acuerdo, Almit? En lugar de responder, Almit cruzó los brazos para agarrar las púas y tiró hacia atrás, atrayendo a su ahora aturdido enemigo directamente hacia él. Dakota aplasta. La frente de Almit impactó contra la máscara de Alforone con la fuerza de un misil, lanzando a su némesis lejos. Los huesos, que parecían lanzas, fueron arrancados de los brazos de Almit, y el propio villano se estrelló contra el suelo. Comillas, maldita sea, gimió Almit, mirando las grandes heridas en sus brazos. Inmediatamente se arrancó trozos de las mangas y las ató alrededor de las heridas para evitar más hemorragia. No puedo permitirme contenerme. Un sentimiento sabio, Almit. Almit saltó de inmediato al tiempo que los largos zarcillos negros se disparaban hacia adelante, esquivando por los pelos el ataque. El polvo se disipó rápidamente, revelando a Alforone, cuya máscara estaba visiblemente agrietada y algunos de sus tubos estaban desprendidos. Almit solo pudo mirar enojado a su enemigo, pero sus ojos también estaban enfocados en la máscara, ahora teniendo un momento para mirarla correctamente. Comillas, admirando tu obra, Almit. Alforone rió entre dientes. Sin duda me dejaste huella en nuestra última pelea, y he estado esperando con ansias la oportunidad de hacer lo mismo contigo. Aunque esta vez, pretendo quitarte mucho más que unos simples órganos. La amenaza flotaba en el aire, y el brazo izquierdo de Almit se desvió instintivamente hacia su costado herido por un instante antes de volver a centrar su atención. Obviamente no está al 100% y dudo que use esa cosa solo por estética.
Si logro dañarla lo suficiente, debería poder dejarlo fuera de combate. La mirada de Al-Mik se desvió entonces hacia los numerosos edificios que los rodeaban. Aunque la zona había sido evacuada antes de la operación, un enfrentamiento entre ambos podría fácilmente extenderse más allá de la zona de evacuación. Y no había garantía de que pudiera incapacitar al villano antes de que los civiles se involucraran. Si llega el momento, haré lo que tenga que hacer y lo terminaré aquí mismo. Apretando los puños, Al-Mik cargó hacia adelante como un toro furioso, haciendo retroceder su puño. Tejax. Tan predecible. Comillas es más. Alforone atrapó el puñetazo a mitad del ataque, y sus brazos, de alguna manera, absorbieron la onda expansiva. De hecho, sus brazos parecían estar comprimiéndose, casi como señales de advertencia gritaban en la cabeza de Al-Mik mientras Alforone reía. Incluso ahora, eres tan fácil de leer. Sin previo aviso, Al-Mik se encontró elevado hacia el cielo en menos de un segundo mientras los brazos de Alforone continuaban temblando. Retroceso de impacto combinado con extremidades elásticas. Una combinación potente, Al-Mik. Ven, déjame mostrarte. Con un estruendo comparable al de un cañón de acorazado, la presión en los brazos de Alforone estalló, propulsando a Al-Mik hacia arriba en un ángulo de 90 grados. Una densa bala de aire en su abdomen lo impulsó hacia arriba mientras la sangre manaba de su boca hacia el suelo. El símbolo de la paz voló a una velocidad increíble por los aires, luchando por enderezarse mientras la sangre continuaba fluyendo hacia su garganta. Dejando escapar otra tos llena de sangre, Al-Mik concentró su mente y rápidamente cambió a una imagen de su joven protegido. Espero que no te importe que tome prestado uno de tus movimientos, joven Midoriya. Al-Mik levantó su pierna izquierda, la hizo retroceder y la balanceó tan fuerte como pudo mientras giraba sus caderas. Comillas San Luis aplasta. La patada giratoria le hizo girar todo el cuerpo como un trompo, frenando finalmente su ascenso y haciendo que la gravedad volviera a tomar el control. Sin embargo, a Al-Mik no le preocupó, pues su mirada se centró en el lugar donde aún podía ver a Alforone. El villano ahora volaba hacia el símbolo de la paz a una velocidad impresionante, a segundos de alcanzarlo. La mirada de Al-Mik volvió a posarse en sus piernas y una idea se formó de inmediato en su cabeza. Inclinó el cuerpo hacia adelante, de modo que cayó de bruces. Encogió las piernas, apretando los músculos con toda la fuerza que pudo. Alforone ascendió rápidamente, preparándose para desatar otro ataque con sus tentáculos para ensartar a Al-Mik. Sin embargo, a medida que se acercaba, incluso sin sus ojos, sus otras peculiaridades sensoriales percibían que Al-Mik planeaba algo. Sin embargo, pasó otro segundo y su sonrisa cambió mientras su mente finalmente comenzó a reconstruir el plan de su oponente. Espera. No lo haría. Fue aproximadamente 2 segundos demasiado tarde. Al-Mik finalmente avanzó hacia arriba con toda la fuerza que pudo reunir. Comillas Nuevo México, aplastar. Todo su cuerpo se disparó hacia abajo, probablemente a 5 veces la velocidad con la que había ascendido, su cuerpo rompió fácilmente la barrera del sonido, y la gravedad solo aumentó su fuerza. Llamarlo un misil humano no era del todo exacto, pero poseía todo el poder y la fuerza de algo mucho mayor. Con Alforone en su epicentro. El villano solo tuvo un instante para comprender el peligro que corría antes de encontrarse con los furiosos ojos azules de Al-Mik justo frente a su rostro enmascarado. La pareja chocó con tal estruendo que el impacto resonó a kilómetros de distancia, y Alforone fue lanzado hacia abajo con una fuerza que jamás había sentido en más de un siglo de vida. El impacto duró apenas un instante, un nanosegundo, antes de que ambos bandos se estrellaran contra el duro suelo de hormigón. La carretera quedó completamente destruida en el instante en que tocaron tierra, fragmentándose, elevándose hacia el cielo mientras los dos enemigos excavaban túneles de cientos de metros bajo tierra. A su alrededor se oían ruidos, cristales rotos, alarmas de coches sonando, escombros y edificios derrumbándose. Parecía como si hubiera ocurrido un desastre, pero cuanto más se adentraban en el agujero, más silencioso se volvía todo. Aparte del estruendo de la tierra al moverse o el agua fluyendo por las tuberías rotas, no había mucho más. El silencio fue momentáneo cuando una montaña de escombros estalló y un puño enorme se liberó, Al-Mik emergiendo de la tumba improvisada. El héroe lucía bastante deteriorado, con sangre manchando varias partes de su traje, su característico cabello despeinado y manchado de tierra y sangre. El propio héroe respiraba con dificultad, tosiendo sangre cada 3 respiraciones aproximadamente. Aún así, logró mantenerse en pie. El sonido de los escombros moviéndose atrajo su atención hacia la pila cercana,
que finalmente se separó, revelando al villano que estaba en un estado igualmente lamentable. Parece que te he subestimado, Almit. Me atrevo a decir que esta vez realmente quieres verme muerto. Comillas. A pesar de las bromas, su tono distaba mucho de ser alegre. La máscara, antes macabra, estaba hecha pedazos. La cúpula, con forma de calavera, estaba completamente destruida, revelando la piel calva y llena de cicatrices que se encontraba debajo. La parte frontal de la máscara estaba destrozada, con casi todos los tubos desconectados o completamente rotos, dejando al descubierto la parte inferior conectada a la boca de Alforone. Sin embargo, Almit centró su atención en la respiración agitada de su némesis. Incluso en medio del ruido a su alrededor, aún podía oírla, el tono demacrado y la tos leve dejaban claro que la postura segura de Alforone era poco más que una actuación. Te lo dije, no te dejaría escapar esta vez. Almit se irguió, con una mayor confianza al ver a su enemigo debilitado. Esta vez, me aseguraré de que nunca vuelvas a amenazar a nadie en este mundo. Este es el fin, todos para uno. A pesar de estar en desventaja y de su propio estado debilitado, el símbolo del miedo todavía reía a pesar de su respiración dificultosa. ¿Cuánta razón tienes, Almit? Y un vórtice oscuro se arremolinaba detrás de él, con ojos dorados sobre él mientras Toshinori gruñía con los puños en alto. Y no era solo un portal violeta oscuro detrás de Alforone. Había muchos, abriéndose todos a la vez a su lado. Almit se tensó al escuchar gemidos y gritos gárgaros de las criaturas que salían de los portales hechos por Kurohiri. Los mismos monstruos responsables de la masacre de Osu. Humanoides de piel verde y oscura, con brazos desgarbados y extendidos. Ojos rojos e inyectados en sangre, con el cerebro al descubierto por lo que quedaba de sus cráneos. Todos de formas y tamaños variados. Uno con capa. Otro con forma de mujer. Otro enorme y torpe, como una mezcla de ballena y hombre. Junto con docenas de bestias de piel gris, gimiendo y chillando en un maldito coro. El Noumu. Contempla a mi Noumu, Almit, declaró Alforone cuando Toshinori vio figuras junto al demonio de traje negro. El joven de cabello verde azulado, cubierto de manos desprendidas. Un hombre corpulento con una capa y una máscara. Un hombre delgado, con camisa de fuerza de cuero y dientes al descubierto. Un hombre castaño y extravagante con una boa de plumas negras, un hombre, o niño, bajo con una máscara antigas militar antigua y una chica de ojos grandes, cabello azul y un mono rosa. Y por supuesto, mi liga de villanos. El rugiente Noumu cargó con un chasquido de dedos, todos corriendo hacia la dirección de Almit. Comillas no te dejaré, gritó Toshinori antes de que más zarcillos rojos y negros se clavaran en el hombro de Almit, lanzando al héroe herido fuera del enorme cráter antes de estrellarlo contra la carretera intacta. El símbolo de la paz rebotó dolorosamente contra lo que quedaba del asfalto. Mientras Almit gemía por el nuevo dolor, solo pudo observar cómo Alforone salía volando casualmente del agujero con su horda siguiéndolo, arrastrándose como un ejército de hormigas aparentemente sin un final a la vista. Ahora que por fin ves a Almit, esta vez no planeo simplemente aplastarte. Solo después de reducirte a la cáscara marchita que realmente eres, te permitiré probar la muerte que les di a todos tus predecesores. Dejando que los zarcillos se retrajeran, Alforone hizo un gesto hacia el héroe caído y, como polillas ante la llama, la horda cargó hacia adelante. El símbolo de la paz luchó por ponerse de pie, apenas capaz de asumir una posición de combate antes de que varios de los gnomus grises lo abordaran, sus piernas se esforzaban por contener el peso creciente de las bestias sin mente. Aún así, no atacaron. Los que pasaron corriendo, la hembra, la ballena y el volador encapuchado. ¿Por qué no lo atacaban? Comillas no lo harías, gritó Toshinori. Comillas no tienen nada que ver con esto, rugió. Me derrotaste al final porque fue un asunto singular, Almit. Alforone se encogió de hombros. Mi error fue atacar tu cuerpo, cuando mi verdadero objetivo, chasqueó los dedos. Varios Nomu inmediatamente comenzaron a cargar en todas direcciones, tratando de abrir una brecha en la zona de evacuación. No te dejaré. Con fuerzas renovadas, Almit comenzó a levantarse lentamente, empujando contra la masa de bestias que lo sujetaban. Desafiante hasta el final, Alforone bajó la mirada, con la diversión reflejada en cada sílaba. Esa siempre fue una de tus irrepugnantes cualidades más nobles. El Noumu que sostenía a Almit saltó antes de que un Noumu violeta, previamente dócil, que estaba junto a ellos, estallara, desprendiendo alquitrán y atrapándolo. Yaji sintió que la sustancia consumía su cuerpo mientras seguía luchando contra sus captores. Comillas mierda, la sustancia negra lo cubrió por completo, salvo la cabeza, mientras forcejeaba.
El sonido de la destrucción resonó por toda la ciudad mientras los héroes restantes se unían a la lucha. Deberías haber retirado a Almit. Después de todo, solo corres el riesgo de perder tu fuerza cuando más te necesitan. La voz del símbolo del miedo adquirió un tono siniestro. Aunque me pregunto cuánto daño se necesita para acabar contigo. ¿Qué opinas? Tomura. La sombra del villano, cubierto con la mano, fulminó con la mirada al héroe inmovilizado. Sus ojos rojos se curvaron con una alegría sádica tras la máscara. Por fin puedo matar al símbolo de la paz. Todavía no, Tomura, resonó la voz de Alforone. Un verdadero villano debe saborear su victoria antes de aplastar a su enemigo. Al fin y al cabo, es una ocasión especial, así que ¿por qué no disfrutarla? Almit sintió que se le formaba un nudo en el estómago al tener una idea de lo que estaba planeado. Usa tu don para destruirle los brazos y las piernas, pero deja el resto intacto. Así podrá observar cómo todo lo que siempre se ha esforzado por proteger, todo por lo que luchó su querido amo, se destruye a su alrededor. El rostro oculto de Alforone sonrió con malicia mientras seguía mirando fijamente a su enemigo. Y mientras tanto, es incapaz de hacer nada para detenerlo, una forma perfecta de derrotar al símbolo de la paz, ¿no crees? Bajo su rostro cubierto por la mano, la sonrisa de Tomura se amplió, riendo descaradamente mientras extendía la mano. Sí, suficiente para borrarte esa sonrisa irritante de la cara. La mano se acercó y Almit escuchó el clic de un alfiler al ser retirado. Fuego y furia estallaron, y Shigaraki aulló de dolor al ser lanzado. Yagi sintió el calor del fuego a varios metros frente a él. El calor lo inundó, el alquitrán se calentó, pero se ablandó, permitiéndole girar y liberarse de la sustancia. Reflexionó Alforone inclinando la cabeza mientras Yagi miraba hacia otro lado. Parece que ese don que adopté tenía debilidad por el calor. ¡Qué lástima! Almit, una voz muy fuerte y familiar resonó por toda la zona. Joven Bakugo. Fuera de aquí. Esto te supera, gritó. Y ni hablar, ladró Bakugo, girándose y mirando fijamente al demonio del traje. Eres un temerario, mocoso. Vete. Esos monstruos están entrando en la ciudad, ladró Endeavor mientras Yagi lo miraba. Ya tomé mi decisión. Viviré con ella, replicó Bakugo, con la mirada fija en Shigaraki mientras se levantaba, mientras su oponente le devolvía la mirada. Pequeño campista tramposo, te mataré, ladró Shigaraki, con los ojos rojos abiertos de rabia. Terminaré lo que debía haber hecho en la USJ, gruñó Bakugo con una sonrisa arrogante. Buena suerte sin tener un escudo humano, Antjobi. ¿O eres demasiado cobarde para pelear conmigo de hombre a hombre? Gruñó Shigaraki con fuerza, con el cuerpo enroscado como una víbora lista para atacar. Bakugo, tienes que irte. Ahora, gritó Almit, fulminando con la mirada a su pupilo. No va a pasar, gritó Bakugo. Vaya, qué perrito tan valiente, Almit, reflexionó Alforone. ¿Cómo se las arreglará si se enfrenta a alguien con una mordida mucho más fuerte? Me preguntó. Tomura. No te dejes intimidar por sus burlas, el chico le devolvió la mirada. Eres un líder. Lidera, el joven hizo una pausa antes de enderezarse y burlarse. Musculoso, ladró Tomura. ¿Qué pasa? Gritó el de la capa. Mata a esa rubia tonta, Shigaraki señaló a Bakugo. Finalmente, se acercó el gran hombre encapuchado, con los brazos extendidos por debajo de su capa. Almit apretó los puños y se echó hacia atrás. No lo creo, gritó Alforone. Una ráfaga de aire masiva lo atrapó de inmediato, lanzándolo al cielo. Almit dio vueltas y giró sobre sí mismo, y atrapó una tormenta de zarcillos rojizos que se dirigían hacia él. Su puño dispersó los zarcillos con una ráfaga de aire, y el hombre titánico aterrizó en un edificio mientras Alforone se cernía sobre él, con escombros a su alrededor convirtiéndose en escoria sobrecalentada. Seré tu oponente hoy, Almit. Alforone lo miró con lascivia, con su mirada ciega clavada en él. Y seré yo quien acabe con tu era. Qué curioso que digas eso, son mis palabras, ladró Almit y cargó con el puño hacia atrás mientras Alforone preparaba sus anillos y escoria fundidos y disparaba en masa. Incógnita. Katsuki sintió que los vientos se abrían y el cielo temblaba por la fuerza de esos dos, pero su asombro duró poco. Una sombra se cernió sobre él y salió disparado, evitando la mirada de Katsuki. Con el rabillo del ojo, pudo ver la figura veloz de Edgesot sobrevolando el cráter. Intentaba neutralizar a los diversos no humo que se precipitaban en masa. Incluso podía ver la imponente figura de Mt. Lady pateando y haciendo temblar el suelo, tratando de pisotear a varios de los monstruos. Niño,
O gritara Endeavor antes de que un Noumu en llamas se abalanzara sobre él, con chorros emergiendo de su espalda mientras Bakugo centraba su atención en Cloak. Me tienes en la mira. Bien, me gustan los hombres centrados, Kappa, o musculoso, como lo llamaba Anthob, se acercó un paso. Ahora bien, se arrancó la capa, revelando a un hombre rubio de pecho desnudo, con el cuerpo musculoso y ojos como los de un demonio sediento de sangre. Comillas, déjame verte sangrar, gritó, arremetiendo. Katsuki gruñó y salió disparado, viendo cómo el cuerpo del hombre empezaba a hincharse, con la carne brotando por cada poro mientras excavaba en la tierra. Comillas, vamos. Vuelve aquí, chico, gritó mientras agarraba los escombros y los lanzaba. Katsuki sintió que el miedo lo invadía al esquivar la ráfaga de escopeta, y sintió que una le atravesaba la oreja y su bengala estaba cerca. Muscular saltó, más rápido de lo que Bakugo pudo anticipar, y alzó el puño. Bakugo apuntó con su guantelete y quitó el seguro, la otra ráfaga de sudor rugió al impactar al hombre de carne y hueso directamente. Sin embargo, el dolor lo invadió al recibir el puñetazo, y Bakugo salió volando por los aires. Se elevó y golpeó el suelo, derrapando como una piedra hasta detenerse. Bakugo jadeó, tosiendo al sentir que el aire lo abandonaba, se incorporó y gritó de dolor, llevándose la mano al costado. Joder. Sus costillas. Rotas otra vez. Miró hacia abajo y revisó sus guanteletes para ver si tenían algún daño antes de escuchar un fuerte estruendo. Calle abajo, Muscular había formado un cráter al aterrizar. Levantó la vista, mirándolo fijamente de oreja a oreja mientras cargaba. Comillas, vamos. Déjame verlo, rugió, cargando mientras los ojos de Katsuki se abrían de par en par. Lo vio alcanzar una farola, arrancándola de la tierra mientras se lanzaba hacia adelante. ¿Cómo era posible que estuviera ileso y aún se moviera? Comillas, sangrienta. El villano loco balanceó la farola. Bakugo atacó, esquivando el golpe descendente mientras Muscular usaba la farola como un garrote. Bakugo juntó las manos antes de observar mejor al villano de carne y hueso, viendo cómo sus fibras musculares pulsaban y se movían, y pudo ver ampollas y quemaduras en él. Debieron dolerle, era imposible que no fuera tan fuerte como para no sentirlo. Ahuecó las manos y apuntó. Ametralladora AP. Con disparos concentrados, Bakugo lanzó ráfagas rápidas que impactaron al villano como proyectiles de una metralleta. Se escucharon humo y gruñidos de dolor, pero también risas. Ah, sí. Eso es. Muscular cargó, abriéndose paso entre las pequeñas explosiones como un toro furioso mientras balanceaba la farola sobre su cabeza. Muéstrame lo que tienes. Muéstrame esa furia. Ese fuego. Bakugo rugió y atacó con las palmas hacia él, evitando el garrote gigante y llegando justo a la cara del villano lascivo. Apuntó con las palmas y disparó. Fuerte. Las ventanas se hicieron añicos. La calle ardía y se agrietaba. Los coches se incendiaron y explotaron. La fuerza conmocionante de sus explosiones envió al enorme villano volando hacia una joyería mientras Bakugo levantaba la mano. Y esquivó una enorme caja fuerte que salió despedida mientras disparaba a un lado. Jejeje, más risas. Comillas, jajajaja. Bastante bien. Muscular avanzó entre las llamas, con las fibras retorciéndose sin control, chamuscadas por el fuego, algunas desgarradas, pero todas regenerándose al instante mientras el villano rubio se frotaba la oreja. Arrastró una encimera rota, raspando el asfalto. Comillas, creo que me dejaste sordo. También veo esa sed de sangre en ti. La veo en tus ojos. Igual que ese chico americano que te dio una paliza hace meses. Se lamió los labios. Tú también quieres derramar mi sangre, ¿verdad? Igual que yo. El chico gruñó mientras Muscular le sonreía con una sonrisa sombría, y los recuerdos oscuros resurgieron. No me parezco en nada a ti, cabrón, Shiseo Bakugo. Todos somos como yo en algún momento de nuestras vidas. Musculoso respiró, luciendo como una especie de demonio corpulento mientras sus fibras se tensaban alrededor de su cuerpo. Bakugo gruñó. Muy bien. Vamos, rugió Muscular, lanzándose a la pelea con la tenacidad risueña de un berserker. Incógnita. Violencia. Eso era lo que pasaba por la mente de Kamui Watts mientras recorría a toda velocidad sus cuerdas de madera a través de los rascacielos. Docenas de esos monstruos de piel gris, recordó Nomu, salieron disparados del cráter. Saltó por el aire, viendo cómo la enorme barricada de madera que había conjurado se iba desprendiendo cada vez más por los ataques de esos monstruos que chillaban y aullaban mientras disparaba otro gran lote de madera, cubriendo toda la calle de edificio a edificio.
Su objetivo eran aquellos atrapados en sus ataduras de madera, manteniéndose a un lado de los edificios para evitar su alboroto mientras irrumpían en las calles, prácticamente arrollando a cualquier policía local. Desde su posición, Kamui podía ver la ágil figura del veloz Lemillon abatiendo a cada monstruo y esquivando a su vez sus golpes directos. Pero eran demasiados, y los propios Noumu parecían inmunes al dolor mientras el joven rubio se esforzaba al máximo por derrotarlos de la forma menos letal posible. Que les quemen la cabeza. Que les quemen la cabeza o gritara Burning, una compañera de la agencia Endeavor, mientras más hombres disparaban sus armas en masa. Volaba, lanzando llamaradas. Esquivó un golpe de una Noumu de piel oscura, cuyos músculos se abultaron al destrozar el suelo con sus golpes. Vamos gente. Kamui giró la cabeza y vio que Mt. Lady se acercaba a unos edificios laterales. La gente ya saltaba sobre las palmeras extendidas desde las ventanas rotas. Sacaré a esta gente de aquí. Kamui asintió. Te lo dejamos a ti, señora del monte. Vio como un rascacielos volaba por los aires mientras Endeavor disparaba llamaradas a unos Noumu encapuchados. O los temblores mientras Mt. Lady se alejaba trotando. Vio a Death Arms haciendo lo mismo, levantando rocas y construyendo barreras mientras la policía ayudaba a la gente. Los héroes prácticamente se convertían en una barricada viviente del ejército de monstruos que se aproximaba. El enorme Noumu, con forma de ballena oscura, corrió por la cornisa y fue abordado por la figura más grande de Ryukyu. No vas a ninguna parte, gritó el dragón. La ballena rugió, provocando un zumbido en los oídos de todos y cristales rotos mientras Kamui gritaba de dolor. Una especie de peculiaridad sonora, similar a los ataques sónicos de Ganorka. Ryukyu, con todas sus fuerzas, azotó al Noumu ballena contra el suelo, y su boca provocó que el suelo se rompiera y temblara. Alzó los colmillos y mordió la parte cerebral de la bestia, haciendo que el Noumu se retorciera mientras los dos monstruos del tamaño de una casa luchaban en las calles. Pensar que la Yakuza estaba confabulada con la Liga de Villanos. Kamui lo fulminó con la mirada mientras negaba con la cabeza. Recuperó la audición al atrapar a un grupo de Noumu que estaban a punto de atacar a unos policías. Los estrelló contra la pared con un fuerte estruendo al aterrizar sano y salvo en una plataforma de madera. Kamui gruñó mientras conjuraba más zarcillos de madera, afilados como lanzas. Su extremidad de madera fue destrozada por un tsunami de algo afilado. Kamui saltó, retrocediendo mientras la tormenta de cuchillas atravesaba edificios e incluso al Noumu. Kamui sintió un vuelco en el corazón al oír un grito desde abajo al girarse. Más policías, rebanados y descuartizados, algunos incluso bisecados como un bosque de, algo que no se parece a su propia barricada de madera. Un hombre con una camisa de fuerza negra, y la fuente de este bosque afilado viene, de sus dientes. Smonfis, gritó Burning cuando Kamui vio que levantaban al hombre por los dientes. Las encías del asesino en serie de la chaqueta negra eran visibles mientras los dientes afilados se crispaban. Kamui rugió mientras cargaba, y una enorme serie de zarcillos y madera se extendieron para atravesar los dientes de la hoja. Solo para que Monfis evite hábilmente su prisión de cadena. Carne. Debes esforzarte mucho, exclamó el villano trastornado. Por carne, bramó, y más dientes afilados salieron disparados mientras Kamui cortaba la masa y esquivaba, evitando la lluvia de dientes que se dirigía hacia él. Kamui gruñó mientras pateaba con la pierna, prisión de cadenas lacadas. Arroyos e hileras de madera se precipitaron hacia su oponente. Los dientes de Monfis lo elevaron por los aires, esquivando el golpe. Carne. DAME gritó Monfis, arqueando la espalda. Tuyo se inclinó hacia adelante, y una erupción de espadas surgió del cielo cubierto de ceniza. Carne. Kamui conjuró más madera para que sirviera de escudo con ambos brazos. Sintió dolor cuando la embestida atravesó su vanguardia de madera, hundiéndose en sus brazos y piernas, y aserrando las extremidades de madera antes de caer del cielo. Kamui oyó un grito al caer al suelo, pero un instante después estaba en manos fuertes y capaces. Lemillon bajó la mirada con pálida preocupación al caer en un callejón. ¿Estás herido? Estoy bien, Kamui se miró los brazos y las piernas, viendo cómo la savia manaba de ellos. Era, una molestia. Algo con lo que siempre había lidiado de niño era con la facilidad con la que sus extremidades se amputaban y cercenaban. Respiró hondo y gruñó, sus brazos empezaban a crecer de nuevo, para asombro de Lemillon. ¡Guau! Puedes regenerarte. Genial. El niño tenía una expresión de alivio en el rostro, sus ojos azules brillaban como estrellas.
Sí, y además muy doloroso. Kamui bromeó un poco mientras una de sus manos empezaba a brotar. Necesito un minuto. ¿Puedes ir a intentar luchar contra ese tipo? Preguntó. Lemillon asintió mientras miraba a su alrededor. Claro, pero, escuchó un grito gártrico y Kamui gritó mientras era lanzado al aire antes de que Lemillon le diera una patada giratoria a Noumu en la mandíbula. Poderoso. Con un golpe giratorio, el musculoso adolescente estrelló a la bestia de piel gris contra la pared antes de que se tambaleara y cayera. Kamui aterrizó en los brazos de Lemillon. Comillas, tendré que esconderte, o se giró y levantó la tapa de un contenedor mientras Kamui se desesperaba. Comillas, vamos. Solo es un minuto. Además, nadie lo sospechará jamás. Lemillon lo colocó con cuidado dentro. Kamui tosió y sintió arcadas al sentir que sus pies y manos comenzaban a crecer de nuevo. Le dedicó una sonrisa radiante. Comillas, aguanta. Haré todo lo posible. Bajó la tapa y Kamui suspiró con total frustración. Rezó para que Lady nunca se entere de esto. Incógnita. Mirio gritó mientras atravesaba al siguiente Noumu, haciéndolo caer al suelo, con los dientes arrancados mientras corría de vuelta al bulevar. Monfis estaba en lo alto, caminando como una araña gigante con patas afiladas, mientras más Noumu luchaban con los policías, Burnin y los demás héroes. Una enorme llamarada estalló en llamas y vio a Endeavor persiguiendo al villano encapuchado, quien le lanzó enormes trozos de escombros. Burnin estaba provocando a una Noumu, y el imponente demonio de piel negra cayó de un puñetazo. Comillas, Tepille y Fatgun, con su chaqueta amarilla hecha jirones, se sumó a la lucha, recibiendo el golpe por ella mientras él caía al suelo. Mirio se giró, centrando su atención en Monfis. Empezó a correr hacia el villano. Un golpe poderoso sería suficiente para derribarlo. Solo necesitaba acercarse. Atención a todos en la sección sur. Una ambulancia acaba de avisar por radio. Debimos haber pasado por alto a alguien porque se descarrilaron, rugió la voz de Ryukyu mientras se zambullía, y el chico que se hundía sintió que se le paraba el corazón. Se hundió varias decenas de metros, luego volvió a salir disparado y voló, aterrizando en un edificio mientras veía las llamas esmeralda de Burnin abrasarse contra la avalancha de cuchillas. Comillas, puedo confirmarlo. La ambulancia atacada transportaba a Suneater. El corazón de Mirio se congeló mientras giraba hacia el sur. Comillas, GNNNGH, carne, necesito, más. Carne, rugió Monfis, mientras cada vez más dientes se clavaban en el hormigón y devastaban los edificios a la misma velocidad con la que Burnin podía repelerlas con sus llamas. Comillas, lo tengo, gritó Burnin. Asintió, mirando a su alrededor. Tendría que bajar sin entrar en las alcantarillas, salir lo suficientemente cerca de los complejos de apartamentos donde, espera, ¿era humo? ¿Humo violeta? HNNNNGH. Gas. Monfis se elevó aún más, rodeándose con un orbe de dientes afilados mientras comenzaba a moverse, cada vez más zarcillos con dientes afilados atacando todo lo que lo rodeaba. Las alas de Ryukyu ayudaron a alejar el gas de su batalla, mientras la heroína del número 10 vigilaba a su monstruoso oponente y el peligro ambiental. Pero el gas que expulsó con ráfagas de viento solo iba al otro lado de la manzana. Y el rugiente Noumu, con sangre manándole de la cabeza, seguía cargando y saltando contra él mientras éste le mordía la cola y la estrellaba contra el suelo con un estruendo atronador. Lemillon vio a algunos policías cercanos ser inundados por la oleada de gas y su corazón se encogió al escuchar sus gritos de ayuda. Respiró profundamente y se hundió en el suelo, cayendo mientras se inclinaba hacia la dirección de Tamaki. Se impulsó hacia el sur, hacia la última ubicación conocida donde se encontraba Tamaki al liberar su don, emergiendo del suelo mientras contenía la respiración y saltaba sobre los edificios. Comillas, vuelvo adentro, escuchó a Kamui en su auricular mientras Mirio se catapultaba una vez más, con la cabeza ladeada al ver la ambulancia volcada. Ve al conductor inmóvil y a los paramédicos jadeando y sangrando. Corrió hacia ellos con el corazón adolorido. ¿Eran todos? Comillas, ¿están bien? ¿Dónde está Suneater?, preguntó, con la cabeza dando vueltas frenéticamente, mirando arriba y abajo, y entonces lo encontró. En lo alto de un complejo de apartamentos. Tamaki, gritó. Pero su mejor amigo no respondió, y Mirio se hundió y se catapultó hacia arriba, aterrizando sobre el techo y el chico quedó parado, rígido como un carnero. Oye, ¿estás bien? ¿Estás? Y el chico atacó y Mirio prácticamente se quedó boquiabierto antes de que meses de entrenamiento con Nicteye hicieran efecto como un reflejo bien afinado, la mano de Tamaki atravesando su rostro sin hacerle daño. Comillas, ¿qué pasa, amigo? ¿Estás? Su voz se detuvo.
Amahiki Tamaki, con la boca cerrada, pero los ojos abiertos de miedo, volvió a azotarlo con los brazos. Se abalanzó sobre él intentando golpearlo y abofetearlo. Oye corrió, abriéndose paso entre la avalancha mientras lo abrazaba con fuerza. Amigo, ¿qué te pasa? Háblame. MMMNGH. PNNNMPPHHRRR. El chico de cabello negro, dolorido y exhausto, pronunció su voz con los labios cerrados, incapaz de abrirlos mientras la mente de Mirio daba vueltas. La mirada en sus ojos, tenía miedo. Mirio sintió que una sombra lo atravesaba, el instinto lo activó y se volvió intangible, con la pierna extendida. Un grito y se giró con Amahiki aún en su abrazo de oso. ¡Qué astuto! ¡Qué conejo tan difícil de matar! Era una chica de pelo azul con un mono rosa, blandiendo un cuchillo ensangrentado. ¿Quién carajo eres tú? Preguntó, poniéndose en postura. Oh, nadie importante, así ha sido siempre. Sus ojos se entrecerraron. Entonces solo eres una villana, gruñó, mirándola fijamente. Ella parpadeó y luego sonrió de oreja a oreja. Sí, se engrasó, con un marcado acento. Probablemente chino. Les di un buen golpe a esos conductores. Directo a las arterias. Ya deben estar muertos. Dejó caer a Amahiki mientras la atacaba, y la niña simplemente desapareció. ¿Una peculiaridad de velocidad? ¿O un teletransportador? No lo sabía, por ahora tendría que asumir una combinación de los tres. Hasta entonces, necesitaba. MRRRRNGH. Se giró y se le heló la sangre. La chica, arrodillada junto a Tamaki, con un cuchillo clavado en el costado, esquivaba el caparazón de tortuga que brotaba mientras él, simplemente se quedó de pie y lo recibió, temblando con la boca cerrada, pero con los ojos apretados por el dolor. Bastardo, gritó Mirio, y se hundió bajo el suelo y se lanzó, arremetiendo con el puño, solo para verla desaparecer de nuevo. Demasiado lento, conejo amarillo, gritó la chica de cabello azul cuando Mirio se giró y vio a la chica haciendo girar su cuchillo. Tamaki no actuaría así. Su cuerpo era antinatural, estaba muy herido por estar en el equipo de infiltración. Aún así, sigue de pie, aparentemente en contra de su voluntad. Entonces ¿quieres atraparme? La chica desapareció de su vista frontal, hacia una torre de agua a un lado, mientras caminaba. O salvar a un amigo. Pero yo voy tras otros conejos, lamió su espada, mirándolo con lascivia. Me gusta matar conejitos. Señor, exclamó Tamaki mientras desviaba la mirada. Tranquila, saldremos de esta, rugió Mirio. Él los salvará a ambos. Se hundió bajo tierra y se lanzó hacia ella. Ella desapareció de la torre de agua cuando él la atravesó, aterrizando de costado y hundiéndose como si nada, para luego rebotar hacia el techo, donde se teletransportó. ¿Y qué tal, amigo? Se burló a carcajadas cuando Mirio pasó y la vio retroceder. Parpadeó y Mirio resbaló por el suelo y giró. Vio a Tamaki yendo hacia la cornisa. Pásala. Él se abalanzó sobre él al instante, agarró su capa y arrojó a Tamaki de regreso al suelo mientras el chico aterrizaba con un ruido sordo. Lo estaban moviendo y jugando como si fuera una marioneta. Tus ojos son tan grandes y aterradores, se burló la chica. ¿Y qué harás? ¿Luchar contra mí? ¿O salvarlo? Mirio rodeó a Tamaki con el brazo y la fulminó con la mirada. Ella tiene ayuda, en algún lugar cercano, mientras sus ojos escudriñaban los edificios cercanos. Cualquier cosa con ventanas. Fue solo por 2 segundos. Ella se había ido. Tamaki pronto estuvo sobre Mirio, levantándolo sobre su cabeza como si fuera un saco de papas mientras la chica parpadeaba hacia un lado y golpeaba con su cuchillo, riendo mientras su cuchillo atravesaba las costillas de Mirio. La rubia intentó lanzar una patada, pero la chica la esquivó con toda la destreza de una bailarina callejera. Tamaki apareció ante su vista y el teletransportador apareció sobre ambos. Mirio se lanzó hacia adelante, agarró a su amiga y los arrojó a ambos al suelo para evitar el corte descendente del teletransportador mientras tenía los ojos muy abiertos y maníacos. ¿Conejo enfadado? Veo que está asustado. Ao. Qué buena ola, miró con lascivia, y Mirio atacó con un rápido golpe, pero ella reaccionó con rapidez y se teletransportó unos 20 metros. Giró su cuchillo, merodeando a su alrededor. Mirio, pronunció Tamaki, y la mirada del rubio se posó en su asustado amigo. Aléjate, habló tenso, con los dientes apretados. Es inteligente, ¿sabes? Escúchalo, exclamó su enemigo. Que Blink te lo ponga fácil. Sonrió mientras se quitaba la mano de encima. ¿Te refieres a un héroe desagradable? Así que Pet-chan y yo queremos ver cómo manejas a tu amigo.
Tamaki empezó a forcejear y a retorcerse, y Mirio apretó con más fuerza antes de oír al chico gritar de dolor. Mirio le soltó el brazo, por miedo a agravar la herida. Y Mirio la vio a su lado, y sintió que le cortaban el bíceps antes de lanzar un golpe, alcanzando a la chica en el brazo. Act parpadeó, y Mirio se enfureció al girarse. Su traje lucía un bonito corte y le sangraba el brazo. Parpadeo aterrizó sobre un respiradero del aire acondicionado, frotándose el brazo. Gis de Inxion Glese, siseó, sacudiéndoselo mientras Mirio la miraba. Hay un segundo villano cerca, alguien con una peculiaridad de control corporal que se centra por completo en Tamaki. Dejando a este villano, Blink, solo en sus manos. Se suponía que esto sería fácil, eliminar héroes débiles y esclavos de héroes. Te convierto en mi European por eso, me miró con el ceño fruncido. Tú y tu novio, soltó una risita. Matar parejas de héroes siempre es divertido. Mirio bajó la mirada, y Tamaki lo miró con lágrimas en los ojos. Apretó los dientes. Déjame. Vete. La heroína Lemillon nunca se sintió tan enojada con el invasor apuñalador de pelo azul. Podría simplemente teletransportarse y asestar el golpe de gracia. No. Ella disfrutaba esto. Viéndolo sangrar. Viendo a Tamaki sufrir mientras sonreía de oreja a oreja. No. Está pasando, gruñó Mirio, poniéndose de pie. Guau, ambicioso, exclamó Blink. Pero qué tontería. Morirás. Hoy, lamió su cuchillo una vez más, y los ojos de Mirio recorrieron la zona y evaluaron la situación. ¿Dónde se escondía este titiritero? Esta Pet-chan. Estaban en un edificio rodeado de otros, con ventanas a la vista. Algunas parecían despejadas, otras estaban abiertas. Algunas tenían persianas y cortinas. Pet-chan tenía que estar en uno de ellos si quería usar su don de control corporal. Nick Teye mencionó que los donativos tienen límites. Un don tan poderoso debe tener una distancia y un alcance adecuados. Tamaki ahora también podía hablar un poco, antes apenas podía hablar en absoluto. ¿Fue el alcance del titiritero? ¿Su don desapareciendo? ¿Las heridas previas de Tamaki? ¿O el dolor que Tamaki sentía lo volvía más lúcido? Mirio no lo sabía. Necesitaba practicar, y rápido. Podía oír el rugido de la batalla. En los cielos, Almik se enfrentaba a ese monstruo. Endeavor se enfrentaba al encapuchado mientras rugían al otro lado del cráter. Ryukyu mordía y estrellaba al Noumu ballena contra un edificio cercano, mientras Nejire ayudaba a su mentor con ráfagas de ondas amarillas. Fatgun, Burnin y otros héroes se enfrentaban a la musculosa y ágil Noumu. Moon Fishikamu y Bots intentaban dominar al otro con dientes afilados y madera, todo mientras la nube de gas adormecedora seguía creciendo. Mirio respiró hondo y miró fijamente al psicótico peliazul. Tenía que salvar a Tamaki, y también detener a Blink y a Pet-chan. Pase lo que pase. Incógnita. Por fin. Mei respiró hondo mientras dejaba caer sus herramientas y miraba el artefacto que tenía delante. Después de quién sabe cuántas noches con poco sueño, por fin había logrado salir adelante, respirando hondo para tranquilizarse. Ella sostenía el dispositivo en sus manos como si fuera un pajarito, las bolsas bajo los ojos de la pelirrosa se hacían prominentes mientras se concentraba. Tras un largo y arduo proceso de fabricación de herramientas, contaba con las herramientas y el equipo adecuados para fabricarlo. Para repararlo. Pero no fue suficiente. No era lo mismo, no podía serlo. Tendría que desarmarlo poco a poco y. Oye, Atsume, entra, gritó una voz que la sobresaltó al girarse. Sus ojos, como si fueran de Ana, se convirtieron en pequeños pinchazos al acercar el dispositivo a su pecho para acunarlo y protegerlo. El chico que asomaba la cabeza parecía normal, Blaise. Pero estaba con otros estudiantes de apoyo. Vaya, no los necesitaba. ¿Qué? Hay dos batallas enormes en marcha ahora mismo. Mei arqueó una ceja antes de burlarse. Héroes y villanos. Eso era lo normal en la obra de un héroe. Siempre luchan contra villanos y. Oye, ¿no es ese Parker? Ella se puso de pie y se dirigió hacia el grupo que la estaba mirando con sus teléfonos. En un teléfono, un dardo llameante surcó el cielo contra una monstruosidad. Se produjeron explosiones en un bulevar. El mensaje inferior decía, desastre en el barrio Geonosi. Héroes y villanos enzarzados en una batalla. Otra pantalla de teléfono mostraba a Spider-Man balanceándose sobre un glaciar, luchando contra 3 villanos, saltando y pateando a uno cubierto de cristales. Podía ver el titular de la noticia bajo la acción. Ataque de villano cerca del hospital de Kawasaki. Ella podía ver un desgarro en ese traje. El rojo y azul.
Ella corrió de regreso al estudio, más rápido que nunca. Muchas gracias a Inougnotingele de 1449 Bildhocker 000 Buriedinas y Vandenberg. Bueno, ya pasó un minuto, no. Pero sí, la primera etapa de la batalla final en FFSS. Y será en 3 partes. Esta es la parte 1. Almict y sus héroes contra Alforone y sus fuerzas. Ha sido difícil escribir esto, ya que escribí la primera mitad en mi teléfono durante un vuelo, porque siempre que estaba sentado frente a una computadora no me inspiraba nada. Pero por suerte, IKN empezó la batalla de Almict contra AFO y a partir de ahí seguí adelante. Afortunadamente, recibió una actualización muy necesaria gracias a Bildhocker 000, que le dio el toque de choque y aplastamiento que LD sugería con tanta insistencia. Escribir la pelea de Bakugo fue divertido para mí, dado que, irónicamente, su rival era el oponente de Muscular en el canon. Pero lo tenemos enfrentándose a una fuerza física de la naturaleza, pero mucho más sanguinaria que la que casi lo mata. En esencia, Muscular es Peter Parker para él, y podrá Bakugo superar esto por sí solo. Y luego llegó Mirio. No recibió mucha atención en esta historia, ya que muestro a MT. Lady yendo a ayudar a otros, gracias a la influencia de Peter y a su conocimiento de que puede sacar a los civiles del peligro más rápido, y a Endeavor teniendo una pelea de cañones con Jude al otro lado del cráter, pero afortunadamente Jude está más débil por haber sido sacado antes. Decidí ponerle a Mirio un obstáculo tremendo, verse obligado a intentar salvar a su mejor amigo contra 2 asesinos muy sanguinarios y sádicos, Blink y Geppetto. El capítulo 58 está a mitad de camino al momento de esta publicación, 29 de julio del 23, así que veré cómo ponerme a trabajar en él y terminarlo para que LD Carpet Bomb se convierta en algo viable, jaja. Mi inspiración y amor han estado más centrados en HOTNW y BDC, pero tengo la intención de terminar esta historia. No se preocupen. En el próximo capítulo, volveremos a ver a Peter e Izuku contra, como ya adivinaron, Overhaul y los Asaikai. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo.